Es un placer saludarte, Ricardo, y además pensaba que pese a tantos años de conocerte, de haberte tenido como nuestro invitado especial en los premios Platino del año 2016 allá en Punta del Este, de compartir una vez incluso en el Festival de Panamá y especialmente de admirar, pues obviamente, tu trabajo por tanto tiempo, finalmente nos podemos sentar a conversar, aunque sea no, por este medio, y es lo que está de moda ahora por la pandemia. Bienvenido. Finalmente, gracias. Gracias por el recibimiento. ¿Te cambió la pandemia? Esa es lo que la primera pregunta que te quería hacer. ¿Hubo cambios, digamos, fundamentales en tu vida tras todo esto que Sí, seguimos viviendo, además, nuevas rutinas adquiridas, perdón, o una nueva quizá postura frente a la vida? sí, yo creo que un poco a todos nos ha reubicado en nuestro orden de valores, esencialmente, ¿no? Ujú. Eh, Vivimos, sobre todo los que vivimos en ciudades grandes, llenas de gente, vivimos corriendo de un lado a otro, muchas veces para tratar de no llegar tarde a no se sabe dónde, y, y esto nos imprime una dinámica, un ritmo muy acelerado de vida en donde nos cuesta detenernos para apreciar y valorar lo que verdaderamente tiene importancia, lo que tiene verdadero valor. Y creo que lo que ocurrió obligatoriamente con el tema de la pandemia, los encierros, los confinamientos, fue que de una forma abrupta nos vimos obligados a reconsiderar un montón de cosas. Eh, Creo que eso es en el orden general. Después creo que sí, hay gente que ha sufrido mucho, muchísimo. Ujú. Hay gente que ha perdido familiares, amigos, gente querida, no ha podido asistirlos oportunamente. Ujú. Han ocurrido cosas muy, muy, muy lamentables y creo que eso es una marca de fuego que nos va a quedar de por vida y una enseñanza. Por supuesto que se han generado todo tipo de situaciones y de contextos, pero en términos generales creo que sí, si estuvimos atentos, en calma y tratando de leer bien las coordenadas, hay muchas cosas para aprender de lo que es un encierro o un confinamiento o un aislamiento obligatorio. Y en el tema también ya que tiene que ver con tu trabajo, se complicó la cosa porque tú no has dejado Mm. de rodar, pero ahora con todos estos protocolos, ¿hizo más difícil de pronto el oficio para vos? En lo personal, te diría que en nuestro oficio no se ha visto tan afectada lo que es la actividad, perdón, mejor dicho, sí la actividad, pero no la forma de pararse de cada uno de nosotros frente al oficio. Ok. Yo tuve, por decirlo de alguna manera, la suerte, porque sé que mucha gente se ha quedado sin trabajo, tuve la suerte de poder rodar una película entera en los principios de la pandemia, Ujú. con todos los protocolos. Fue realmente muy difícil, muy, muy trabajoso, pero se cumplieron todos los protocolos. Tuvimos suerte, además, de que los pocos afectados que los tuvimos, fueron muy pocos, Ujú. no llegaron digamos, a tocar al resto del grupo grande y entonces se pudo seguir adelante. Yo mismo tuve COVID en el principio de la pandemia y justo coincidía esto con el principio de nuestro rodaje, así que tuvo que ser postergado por una semana o 10 días. Ujú. Eh, Inteligentemente la producción optó por cubrir algunos otros aspectos del rodaje esperándome y luego lo pudimos hacer y tuvimos realmente mucha suerte, pero fue una experiencia muy extraña, sobre todo eh, en la relación humana que necesariamente tiene que ocurrir en los vínculos dentro de lo que es un equipo técnico y un equipo artístico dentro de un rodaje. La relación sí se vio alterada de alguna manera, pero lo hemos logrado sobrellevar, creo yo, con hidalguía dentro de todo. Antes de entrar en materia, me hablabas de la producción. Quería preguntarte precisamente algo que es si el IMDb o el IMDb no miente, que es el sitio este de internet donde se registran todos estos créditos de las películas y más. Hasta el momento, tú has sido productor de 3 proyectos, incluyendo esta reciente película y de la que estaremos hablando enseguida, que es Argentina 1985, pero también veo que La Odisea de los Giles y El Amor Menos Pensado como productor. ¿Qué garantías te proporciona hoy ese rol de productor? Bueno,
Es muy linda tu pregunta. Garantías no existen en nuestra actividad. Hay pronósticos, hay sensaciones, hay eh, una sensación térmica, probablemente, mientras uno va desarrollando el trabajo. Lo que sí ofrece la posibilidad de estar eh, dentro de la producción es, primero, estar enlistado en primer orden en el proyecto desde el día uno, Ujú. en todos los aspectos. Hay decisiones a tomar que recaen sobre los hombros de los productores de un proyecto que tienen que ser evaluadas, consideradas, medidas, con muchísima prudencia, con mucho cuidado y Ujú. con mucho respeto. Y luego en el día a día la posibilidad de no solo de mantener el nivel de lo que se hace, sino mantener el nivel del trato entre los seres que componen un gran equipo de rodaje y todas las áreas que lo conciernen. Entonces hay una sobreexposición de cada uno de los integrantes de las productoras que integran un proyecto permanentemente durante mucho tiempo. Es muchísimo Ujú. más trabajo, mucho más trabajo. Yo estoy de alguna manera un poco acostumbrado a eso porque aún no siendo productor de proyectos anteriores, tuve la suerte de siempre ser invitado por los Ujú. directores o por los productores a compartir distintas situaciones y distintas etapas de lo que es un rodaje. O sea que tenía cierta gimnasia de eso, Ujú. pero la responsabilidad hace que uno tenga que tener el ojo mucho más abierto, mucho más atento, porque lo que compone un cuadro cinematográfico son muchas cosas y todas son importantes, no solo los primeros planos de los actores principales, todo lo que ocurre alrededor, en el fondo, son cosas que realmente a las que le prestamos muchísima atención. Así que el hecho de ser integrante de una productora que lleva adelante un proyecto y que luego lo puede desarrollar es primero un honor, un Ujú. orgullo y muchísimo más trabajo. Estoy agotado. Ahora sí, Ricardo, a lo que vinimos, antes quiero aclarar que esta charla contigo se produce un par de días después de que se anunciara que Argentina 1985 fue seleccionada para la competencia oficial del Festival de Cine de Venecia en Italia. De este modo, también la película tiene allí su gran público, por decirlo así, y aunque desconozco si ya está 100% terminada, porque a veces falta un día para presentarla y todavía se están haciendo pequeños ajustes, antes de este viaje a Venecia, supongo que son pocos los que han podido ver algo de la postproducción. Pero vos sos productor. ¿Fuiste tú uno de Uh ellos? ¿Ya -huh. has visto la película? Sí, 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 yo la he visto ya varias veces, la he visto en diferentes etapas, en diferentes duraciones de la película. Uh -huh. Como bien sabes, muchas veces digamos, el enemigo, entre comillas, que está escondido ahí entre las sombras de todo proyecto es la duración. Uh -huh. Cuando uno logra tener un producto, mal llamado producto, artístico, y cree tenerlo afinado, en caja, como decimos, lo próximo inmediato es empezar a evaluar la importancia de la duración Uh de ese -huh. espectáculo, para, para darle la oportunidad de que tenga el tempo necesario, que tenga la dinámica que todos pretendíamos, pero al mismo tiempo que no entre en una zona de agobio para el espectador. Uh -huh. Todo esto siempre es en función de ofrecer al espectador lo mejor de nuestro trabajo y dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Tuve la oportunidad de verla, yo creo que es una película, sé que esto lo decimos todos o casi todos en las puertas de una presentación, pero creo que es una película impactante, Uh -huh. con una gran sensibilidad, que es muy respetuosa del tema que toca. La historia no la hicieron tipo como yo.
Entonces, ¿qué hacemos? Hay que armar un equipo cuanto antes. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes. A mí me torturaron, a mí me secuestraron. Vamos a darles a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas. Se llama Argentina en 1985 porque precisamente en 1985 en la Argentina, a 2 años de la apertura democrática, que con el gobierno del doctor Alfonsín, se tomó la decisión política de llevar a juicio, intentar llevar a juicio a las cúpulas militares que habían estado a cargo de la dictadura entre 1976 y 1982. Esto, obviamente, como nos podemos imaginar, no era una tarea fácil. Ese es el motivo por el cual realmente le costó muchísimo a la Fiscalía armar un grupo de Fiscalía para poder llevar adelante un juicio. Y esto es lo que le da la primera característica, para mi gusto, a esta historia, que es que no solo estamos hablando del juicio, que fue llevado, un juicio histórico, es un hito mundial, porque fue la primera vez en la historia de la humanidad que un juzgado civil pudo llevar adelante un juicio sobre militares, cosa que nunca nadie antes se había atrevido, ni siquiera en Nuremberg fue así. En Nuremberg los componentes de ese juicio fue mixto, había científicos, había militares, había gente de la justicia, en fin. Este fue el primer caso de un juicio civil, de un juzgado civil a una cúpula militar, o varias, como en este caso. Y ahí es donde, te decía, aparece la primera característica de lo que es nuestra historia, que a mí me gusta mucho, que es una gran parte de la primera parte de esta historia es las dificultades con las que se encontraron el doctor Estracera y el doctor Moreno Campo para conformar ese equipo de fiscalía. Esto nos permitió sacarle un poco de peso a esta historia, a sabiendas de que luego, en la segunda parte de la película, necesariamente teníamos que entrar en una zona mucho más dura, más áspera, que es la de los juicios y los testimonios, y en la que innegablemente no iba a haber mucho humor, que digamos, por razones obvias. Pero en la primera parte de la película sí, y esto hace que sea una historia contada con respeto y con profundidad y con verdad, pero con mucha prudencia y con mucho respeto por el espectador para no agobiarlo. Un juicio justo. ¿Usted cree que va a ganar ese juicio? ¿Usted cree que las juntas hicieron lo correcto? ¿Es cierto que recibieron amenazas? Yo prefiero no darle mucha trascendencia a eso. Acá se trata de lo que el país necesita: respeto y justicia. Ricardo, como lo decía, no fue un proceso de suma trascendencia en la historia de tu país, importante para el mundo, disruptivo. Y un amigo a mí me comentaba que fue punto de quiebre a nivel ético para la nación. Tú interpretando a este fiscal principal de este juicio, el fallecido Julio Estracera, lo mencionabas tú, Peter Lanzani también, por supuesto, a la mano derecha de él, que es el fiscal Luis Moreno Ocampo. ¿Podemos decir entonces que lo principal para ti, antes que nada, fue como un honor encarnar a esta persona que seguirá siendo, yo creo que un emblema por siempre de la justicia y la moral? Sí, se puede decir tranquilamente que fue un honor. Lo puedo decir ahora, porque en el proceso de investigación necesario para llevar adelante esta historia y estos personajes, nos encontramos con una serie de características y datos que muchas veces no son de dominio público y que te hacen conocer más en profundidad a cada uno de los personajes. Para serte absolutamente sincero, en el principio de este proyecto, cuando esto empezó a nacer, empezó a ver la luz, por un ofrecimiento de Santiago Mitre, hace ya varios años, yo sentí cierta conmoción cuando él me lo contó, y lógicamente le dije, bueno, me gustaría leer qué hay escrito, quiero ver cuál es la síntesis, lo que nosotros llamamos una Biblia, quisiera saber de qué va, cuáles van a ser las formas en que vamos a encarar esta historia. Y lo tomé todo con mucha prudencia y con mucho respeto, pero vos acabas de mencionar un término que yo trato de utilizar con mucha prudencia y con mucha medida, que es el honor. Y la verdad es que no sentía precisamente eso al principio.
Okay. de los principios, estaba mucho más preocupado por investigar. Pero tuve la suerte de que en la mitad del rodaje, incluso un poco antes, nosotros estábamos filmando gracias a que la producción en general consiguió que nos cedieran el Palacio de Justicia en Buenos Aires para poder filmar en unos horarios que a ellos les permitía seguir con sus actividades y a nosotros nos permitía filmar. Por supuesto, para nosotros los horarios eran muy raros porque filmábamos desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Tuve la oportunidad, como te decía, antes de la primera mitad de la película, del rodaje, de conocer muchas personas que tuvieron la suerte de convivir con Julio Stracera. Y esto me permitió empezar a conocer al hombre, no al personaje, al hombre con más profundidad. Y hoy te puedo decir que sí, ese término que utilizaste es un término que yo hoy me siento habilitado a utilizar. Yo hoy siento el honor de haber hecho este personaje para esta película. No es una copia de Julio Stracera, es un homenaje a Julio Stracera. Clarín decía que habrá una invasión argentina en Venecia este año por esta película en la competencia oficial. Repito, porque tu colega y compatriota también, Griselda Siciliani, estará allí en la competencia con Bardo, de Alejandro González Iñárritu. También estará la directora Lucrecia Martel con un corto y el director y admirado Mariano Con como miembro del jurado. Los argentinos siempre destacándose no solo en el fútbol, pero también en los festivales de cine. ¿A qué atribuyes tú, Ricardo, esta permanencia, esta omnipresencia de ustedes en los grandes encuentros fílmicos del mundo? Se debe a que nosotros no dejamos de trabajar, y esto tiene que ver con lo que es la Argentina en sí. Este es un momento que estamos atravesando muy crítico en términos económicos. Ya hemos atravesado otros y seguiremos atravesando otros, porque es casi, te diría, cíclico en la Argentina, aunque cueste creerlo en el mundo, porque es un país con tantas posibilidades que cuesta creer que cíclicamente cada 10 años recaigamos siempre en los mismos lugares. Pero como una vez tuve la oportunidad de contar esto mismo estando en España haciendo teatro y me preguntaban qué pasa con lo de las crisis argentinas. Bueno, a nosotros nos duelen capa sobre capa, cada una de ellas, te diría casi cada vez con mayor profundidad, producen más dolor, pero también es cierto, paralelamente a eso lo que ocurre es que ya tenemos gimnasia de crisis. Y esa gimnasia te indica que los países no cierran, no bajan la persiana, tienen que seguir adelante, con su gente, con su talento, con sus capacidades. Y creo que en términos de lo que es el ambiente artístico argentino, y no estoy hablando específicamente de cine, estoy hablando también de teatro, del teatro comercial, del teatro off, del teatro municipal y nacional, siempre vas a encontrar grupos que a pesar de las crisis, a pesar de no tener en sus manos presupuestos que les permitan soñar en grande, siempre llevan adelante los proyectos. Nosotros no bajamos la guardia nunca, nunca. Y creo que ese posiblemente sea el primer índice de explicación o de reflexión con respecto a por qué es tan grande la presencia de argentinos en el exterior dando vueltas por el mundo y buscándose la vida y mostrando lo que hacemos en algunos casos con humildad, en otros con soberbia, porque hay de todo dando vueltas. Eso no tiene que ver con las nacionalidades, tiene que ver con las individualidades. Pero nosotros no bajamos la guardia nunca, vamos para adelante y creo que esa es nuestra característica. Ricardo, te adelantaste una pregunta, yo quería cerrar con eso. Yo quería preguntarte, ¿vos lees el diario, corres a leer los titulares o te asusta hoy hacerlo, pero veo que no, por esa conciencia ciudadana que tienes? Te quiero dar las gracias por este espacio, desearles a todos también un saludo para Santiago, por supuesto, la mejor de las suertes por allá en Venecia. Qué bueno que se lleve esta historia al cine. Había varios documentales, creo, pero no una película como la de ustedes, y que la podamos ver muy pronto en toda América Latina. Gracias, Ricardo. Ojalá, sé que eso va a ocurrir dentro de muy pronto y estoy ansioso esperando lo que es la respuesta, porque he recibido desde que se comunicó esta decisión del festival de llevar adelante Argentina 1985, he recibido innumerable cantidad de gente que con afecto y con calor
nos desea lo mejor y que muestran su ansiedad por conocer esta historia contada como la vamos a contar nosotros, que no está muy lejos de ser solamente el documental de lo que fue el juicio. Estamos hablando de una historia que va a hablar mucho más de los seres humanos que estuvieron dentro de eso y los seres humanos afectados por esa decisión. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder charlar un poco al respecto. Espero que nos veamos pronto y un abrazo para toda Latinoamérica.